Es muy posible que nadie en todo el planeta dijese la verdad si acaso confesase nunca haber dicho una mentira. Intencional o accidental, por exageración o en defensa de una anterior, todos hemos alterado la realidad construyendo otra que encaja mejor con nuestro objetivo, sea cual fuera. Y es posible que esas mentiras se conviertan en una pesada piedra que se arrastra, porque de caso contrario sería arrojada como exige la famosa frase en la mostración más real de honradez. Pero detrás de cualquiera de su tipo no hay tan solo información engañosa, sino otros que son devorados por una ficción que pueden no reconocer como tal. Esta es la historia de Keith Papini, el marido de la mujer que no estaba perdida. Era el 2 de noviembre de 2016 en Redding, California, y Keith Papini volvió de su trabajo alrededor de las 17 horas como cualquier otro día, pero lejos estaba de serlo. Sherry, su esposa y con quien tenía 2 hijos, Tyler y Violet de 4 y 2 años respectivamente, no se encontraban en la casa como era habitual a esas horas de la tarde. Registró el patio y al no verlos buscó la localización del teléfono de su esposa por medio de una app, que le indicó su presencia en la zona de buzones de correo al que llegó en auto, y anticipó en su mente que allí se reuniría con ellos. Pero eso tampoco ocurrió. Durante esos minutos de viaje, llamó a su madre para preguntarle si sabía algo de Sherry y los niños, y ésta le respondió negativamente, por lo que se comunicó luego con el Centro de Cuidado de los Pequeños para saber a qué hora su esposa los había retirado. Y desde ese momento, todo empezó a asustarlo, porque sus hijos seguían allí, pero no había señales de Sherry. Ya en la zona de los buzones y sin dar con su familia, buscó el teléfono de su esposa y lo encontró con auriculares puestos en los que eran evidentes cabellos rubios enredados, como si alguien hubiese tirado de ambos a la vez. Keith supo que algo andaba muy mal e instintivamente tomó fotografías del hallazgo sin tocar nada, para a continuación, y en un estado de enorme confusión, alteración y temor, llamar al 911 y contarle a la operadora lo que estaba viviendo, sin saber que ese sería el inicio de su calvario al considerarlo, como es protocolo en estos casos, como primer sospechoso a la pareja o cónyuge del ausente. Interrogatorios, pruebas de polígrafo, extensas y constantes conversaciones con investigadores y chequeos de su vida completa fueron los que enfrentó Keith durante 22 días mientras su mujer seguía desaparecida bajo alerta nacional por considerarlo un caso urgente, porque, reafirmaba él, Sherry no se había ido por sus propios medios, sino que algo le había pasado. Keith, en todos los encuentros que tuvo con los oficiales, les dijo que ella solía correr por las mañanas y ese día, creía, había salido por su entrenamiento diario que la prepararía para una maratón 3 semanas después y que se realiza cada día de Acción de Gracias en ese condado. Y era precisamente el hallazgo del teléfono con el que ella solía escuchar música lo que terminaba por convencerlo que alguien la había raptado, tomándola desprevenida al no poder oír más que canciones por sus auriculares. Colaboró también con las intensas y extensas búsquedas y dijo haber perdido la esperanza progresivamente, aunque se mostraba fuerte para sus hijos que le preguntaban por su madre. En una de esas recorridas, volviendo sumido en angustia por la ausencia de respuestas, miró al cielo y vio a lo lejos aves volando en círculo. No pudo no desmoronarse pensando que allí yacía el cuerpo de su esposa, pero al ser revisado por el equipo que no encontró nada, sintió alivio y con ello más fuerzas para lograr encontrarla. La está buscando todo el mundo, le decía a sus hijos mientras intentaba ahogar sus lágrimas y mostrarse entero, y soñaba con poder decirles, encontré a mamá. Pero sus deseos no se cumplieron o no como había imaginado, debiendo también enfrentar exposición mediática casi de manera constante para pedir por ella en videos o en vivo, cuando ni siquiera tenía redes sociales activas porque le incomodaba todo tipo de mostración de su intimidad. Pero Sherry, como dijo, lo valía, y él hubiera hecho cualquier cosa por recuperarla, frenado el mundo si era necesario. Carteles y moños amarillos en los árboles poblaron las calles, y eso le recordaba que su mujer no estaba donde pertenecía, con los que tanto la amaban. Tyler, el mayor de sus hijos, supo por boca de Keith lo que ocurría, y solía frenar en las calles frente a los carteles que revestían toda la zona
en los que figuraba el caso de su madre y tocaba su foto como si la caricia fuera posible. Para Keith, esos momentos eran imposibles de soportar y prometía, sin saber si podría cumplirlo, que la encontraría. Pero a medida que pasaban las jornadas vacías, sentía que sus palabras iban a ser muy difíciles de sostener con hechos. Aceptó la ayuda de una persona anónima que ofreció dinero para el rescate de Sherry y la participación como negociador de Cameron Gamble, un especialista en secuestros y rescates, además de entrenador de agentes policiales, militares y civiles en esos temas, y con una propuesta un tanto inusual le permitió actuar. Gamble hizo videos anunciando la recompensa por el retorno de Sherry, alentando a la sociedad a buscarla sin importar el estatus criminal de aquellos que lograran el objetivo, y alertando a los secuestradores que no podrían escapar por lo viral de la historia. Estaba convencido no solo que la habían capturado por las evidencias a las que accedió, sino que Keith no tenía participación alguna más que como desesperado marido, y a decir verdad, sus ideas no eran distintas a las de la policía, aunque no compartían métodos ni apreciaban la presencia del otro en el caso. Familiares, amigos y compañeros de trabajo, que por cierto ayudaron a Keith en todo momento con los niños, fueron consultados por las autoridades acerca de su actitud con ella y todos coincidían en que no habían visto nunca actitudes violentas ni creían que él estuviera involucrado con la desaparición. Y junto con las pericias y su comportamiento predispuesto, preocupado y angustiado, dejaron lentamente a Keith fuera de sospecha, aunque luego se supo que su polígrafo resultó inconcluso, principalmente porque su estado emocional era el que alteraba las agujas que medían sus palpitaciones impulsadas por miedo, ansiedad y desesperación. Así, el objetivo pasó a ser el encuentro de los responsables externos de los cuales no tenían información alguna, pero antes de poder alcanzar algún dato, el caso y la vida de todos los involucrados dio un vuelco inesperado. La mañana del Día de Acción de Gracias, 22 días después del inicio de toda la odisea y a más de 150 kilómetros de distancia del hogar de los Papini, una mujer llamada Alison Sudden atendió el pedido de ayuda de otra en una concurrida ruta. Sola, en claro estado de desesperación y agitando una remera para llamar su atención, fue asistida por la conductora que llamó al servicio de emergencias para notificar que se encontraba encadenada, con la visión borrosa y en estado de desesperación vagando peligrosamente por el costado de la autopista. Rápido, una ambulancia asistió a quien era la desaparecida más buscada del país, y sus múltiples heridas fueron evaluadas por profesionales que dijeron quedar impactados por la gravedad de las mismas. No había parte de su cuerpo que no contara una terrible historia. Enormes hematomas, cortes y hasta su piel quemada por candentes hierros, de la misma manera con la que se marca el ganado. Y Keith vio lo mismo que los médicos, alertado primero por los policías que le advirtieron que debía prepararse para el encuentro con ella después de una urgente llamada del investigador, en cuya comunicación pudo escuchar a Sherry hablando, llorando y gritando de fondo. Y no solo fueron esas lágrimas telefónicas las que compartió con ella, sino las del reencuentro en el que él sentía alivio y rabia por igual. Le costó reconocerla por su bajísimo peso, su ahora corta cabellera, los golpes que teñían su clara piel de morado, y no podía dejar de imaginar cómo todo eso fue perpetrado, generándole hasta una sensación nauseabunda de la que tardó meses en recuperarse. Y al mismo tiempo se sentía el hombre más feliz del mundo porque su esposa estaba de vuelta, y él se encargaría que volviera a ser la mujer que conoció, esa que se sentía segura junto a él. El festejo del retorno de Sherry no se hizo esperar y los carteles fueron intervenidos con mensajes de felicidad y se celebró oficialmente con el lanzamiento de globos amarillos al aire, idea que Keith había coordinado con familiares en conmemoración a su esposa antes de su retorno. Pero, de vuelta en el hospital, Sherry empezó a contar qué había vivido y con todas esas evidencias de tortura enmarcó un relato brutal, crudo y escalofriante, en el que 2 mujeres latinas la habían secuestrado para venderla a una red de tratas, no sin antes golpearla, marcarla y atormentarla de todas las maneras imaginables,
y otras menos esperables pero igual de terribles. Pero finalmente, y contra todo pronóstico, la habían dejado escapar después de 3 semanas sin alimento, aseo ni fuerzas, en esa ruta donde fue encontrada. Así pasaron los siguientes intensos días en los que fue entrevistada en su casa una y otra vez por investigadores, cuya prioridad ahora era encontrar a esas 2 mujeres de las cuales habían puesto a circular el identikit configurado con las referencias que Sherry les dio, en los cuales, por ejemplo, éstas tenían el rostro cubierto porque nunca las vio de otra manera. En posición fetal y con la mirada perdida, brindó detalles de las inusuales tácticas de las presuntas secuestradoras, dando cada vez más espacio al descreimiento y la confusión. Su relato no era consistente, pero sabían que en sus palabras yacía el trauma que había vivido, pudiendo alterar eso su historia que luchaba por recordar y olvidar por igual. El Estado, por su parte, se encargó de los altísimos costos médicos, así como de otorgarle toda la asistencia necesaria para poder encaminar su vida, luego de tanto suplicio, y fue digna de la atención y solidaridad de todo el pueblo norteamericano, que se informaba de tales atrocidades de manera constante y se preocupaba por su recuperación. Pero 11 meses después del suceso, los ojos de ese mismo país la empezaron a mirar con otros menos empáticos, al igual que todos los investigadores que participaron en el caso. Los exámenes de ADN a sus prendas y cuerpo dieron un resultado tan específico como confuso. Un rastro genético masculino que no tenía asidero con ninguna parte de las múltiples declaraciones en la que solo figuraban 2 mujeres como las agresoras. Las búsquedas de la identidad de ese sujeto fueron en vano y, por tanto, se dedicaron a indagar en el pasado de Sherry para entender un poco más el panorama. Su primer marido, quien fue interrogado y cotejado con ese registro, dijo que ella era de las que inventa grandes historias con una facilidad asombrosa. Y si bien no desestimó las crueldades que ella dijo haber sufrido y sentía compasión por todo ello, dejó en claro que podía estar alterando un poco los sucesos por su incontenible afán de atención. Así, progresivamente, algunos de sus amigos, familiares y conocidos comenzaron a mostrarse menos confiados en la mujer y contaron a las autoridades no solo la serie de infidelidades que existía en el matrimonio con Keith, de las cuales él tenía cierta información, sino también de sus mentiras e inestable personalidad. Algunos dijeron que no era la primera vez que desaparecía de esa manera por semanas y que las historias con las que volvía siempre eran más grandes de lo esperable. Y esto, claro, llevó a la idea que ambos podían estar complotados en una estafa para ganar atención y dinero con su caso, siendo ambos señalados en diferentes medios como calculadores criminales que, aprendiendo de noticias reales, armaron una historia casi de película. Keith, quien se mostró siempre predispuesto y cordial, negó en muchos casos entre risas esa situación, para volver a emocionarse y entristecerse cada vez que detallaba lo que Sherry le había contado sobre su tortuoso cautiverio. Pero más allá de todo ese ir y venir de rumores e información imposible de corroborar, Sherry y Keith continuaron con su matrimonio, enfocándose él no solo en cuidar de su familia para encontrar nuevamente estabilidad, sino en desmentir todas aquellas infamias sobre su esposa, quien, según sus propias palabras, no merecía semejante escrutinio por haber sido víctima de uno de los delitos más terribles de los que la humanidad puede dar cuenta. Y los investigadores, a pesar de comprender y hasta admirar la postura del hombre, siguieron recopilando información con el afán de encontrar, detener y enjuiciar a las secuestradoras de Sherry y prevenir con ello la aparición de nuevas víctimas. Pero eso no ocurrió en el corto plazo y fue recién en 2020 que la Corte dio autorización a los investigadores para cotejar aquel ADN masculino con la información en sitios web dedicados a la búsqueda de antepasados. Y no tardaron demasiado en encontrar a James Reyes, quien había sido pareja de Sherry en 2002. Ese hallazgo llevó a los encargados del caso a confrontar a James, quien dijo que ella lo había contactado porque estaba intentando escapar de su cruel marido Keith y de la vida terrible que él le daba. Así, los agentes entendieron no solo que ninguna historia se parecía a la otra, sino que todas tenían el mismo patrón.
Ella siempre era la víctima de otros, de los que no se podía confirmar nada de lo que decía. De algunos, ni siquiera su existencia. James les dijo que ella le indicó que alquilara un auto y saliera en él sin su teléfono celular, la buscara en su domicilio en Reading y la llevase a su casa en Costa Mesa, cuya distancia en tiempo es alrededor de 9 horas. Y así lo hizo, pensando que estaba ayudando a una mujer que había sido muy importante en su vida. Pero ella no estuvo presa, encadenada o violentada, sino que pasaba el día en la habitación mirando las noticias de su desaparición y todo lo que de eso se conocía por medio de los medios de comunicación. Progresivamente, Reyes notó que su conducta se volvía errática, y no solo la vio cortarse el pelo de manera abrupta y con clara intención que quedara mal, sino también la vio dejar de comer para bajar de peso y autolesionarse con objetos de todo tipo, incluso hasta romperse la nariz. Contó también que le ayudó con la marcación en la espalda sin saber realmente cómo hacerlo y siguiendo las órdenes de ella, porque, de nuevo, quiso ayudarla. Ella le dijo que extrañaba mucho a sus hijos y que debía volver con ellos, pero claro, con otra historia que la salvase de las consecuencias de sus actos previos. Y él accedió incluso a dejarla en horas de la madrugada en medio de la ruta de la que fue rescatada, entre comillas, horas más tarde. Y no fue hasta el 13 de agosto del 2020, en el que el castillo de naipes de mentiras e inventos se cayó para Sherry Papini. Y también para Keith. Sentados en la sala de interrogatorios, solos y durante unos minutos, Sherry le dijo a su marido que no quería presentar cargos en contra de la mujer que la dejó escapar de su cautiverio por haberle salvado la vida. Él, como siempre, le prometió acompañarla en cualquier decisión que tomase, pero eso tampoco ocurrió. En presencia de su marido, ella reconoció todo el ardid perpetrado. El plan de escapar, todas las mentiras, lo que le pidió a su amante, cómo lo engañó a él también, y su profundo miedo a ser juzgada por algo que, por supuesto, pasó sin que ella pudiera evitarlo. Keith, quien para ese entonces ya se había ganado el primer premio a la lástima de los investigadores al verlo desmoronarse ante tal revelación, dijo sentirse un idiota, porque se había puesto en ridículo en más de una oportunidad defendiendo a la única persona que le estaba mintiendo descaradamente. La vio y escuchó mentir, incluso cuando eso era otro delito que se sumó a la enorme cantidad que acumuló, sin inmutarse ni llorar por él, sino por el derrumbe de ese mundo que no pudo sostener y cuyo peso fue proporcional a los daños a terceros. Pero en su cabeza, además de los terribles sucesos ocurridos, estaban todos los anteriores que habían compartido juntos, incluso los más lejanos, como cuando eran niños y compartían no solo institutos escolares, sino también cartas que fueron parte del inicio de su relación años después, hasta volverse una propuesta nupcial con una feliz boda en 2009. También la mudanza juntos a la casa donde Keith se había criado y los deseos de comenzar su vida como padres de 2 pequeños que tardaron demasiado poco en conocer un cruel mundo perpetrado por su madre del que deberían haber sido salvados. Keith finalmente solicitó el divorcio y la tenencia de sus 2 hijos 2 días después de que Sherry confesara su delito de 2016. Él, quien estuvo junto a ella durante más de 12 años, explicó que tanto él como sus hijos se encontraban muy traumatizados por la red de mentiras de la mujer, y alejarse de ella les resultaba imperioso para poder recuperarse del fraude que nunca esperaron. Además, incluye en su demanda la liberación de cualquier obligación económica sobre ella, aunque sin reclamar los 5 años y medio en el que la defendió frente a todos, tras haber sido señalado como agresor primero, luego cómplice, para finalmente ser reconocido como víctima. Sherry, por su parte, fue arrestada en marzo de 2022 y se declaró culpable de la estafa a las autoridades en la creación de una brutal ficción sobre su secuestro y recibió como sentencia 18 meses en prisión, que finalizó en agosto de 2023, y continúa por otros 36 en su domicilio. Y a pesar de las disculpas que pidió alegando una enorme vergüenza por sus acciones, eso no la salvó de acumular más de $300,000 por los gastos en compensación por todos aquellos que trabajaron para intentar ayudarla.
Y no solo su matrimonio y familia se rompió, sino que también su vínculo extramatrimonial entre tantos otros, porque fueron demasiadas las personas a las que les inventó un mundo terrible del que no hubo retorno. A fines de 2023, el ex matrimonio Papini se enfrentó ante el juez federal, especialmente por cuestiones de finanza y la custodia de los niños, favoreciendo a Keith en sus pedidos, sobre todo por el bienestar de estos. Los abogados de Sherry, frente a la derrota, dieron a entender que su objetivo no era vencer en ese proceso, sino no acumular más cargos en contra de la mujer que seguía bajo jurisdicción de la justicia estatal y debía mantener la mejor conducta posible. Pero para Keith eso ya no tenía importancia, como tampoco todas las referencias que tuvo que escuchar durante años sobre su familia, vinculados a la novela de Gillian Flynn, Gone Girl, traducida como Perdida, de las que también se hizo una reconocida película en la que el personaje de Nick, marido de la mujer que se autosecuestra, lidia con su propio infierno del que, al menos en esa ficción, le es imposible escapar. Keith lo logró, no sin dolor y otros padecimientos, y se dedica a proteger a los suyos para que no queden presos del trauma que la mujer más importante de sus vidas impuso como una marca imborrable. Es una obviedad decir que nadie se casa para divorciarse, de la misma manera que nadie busca a alguien que no está perdido. Pero en algunas ocasiones parece que la paradoja es la que controla los dados a voluntad, dejando solo desconcierto por lo ilógico del panorama. Pero quizás es mucho menos esperable que alguien cree un mundo ficticio por el mero hecho de hacerlo, sin más motivación que llamar la atención de la peor manera posible, dañando a los que se dedican a defenderlos como si de una broma de mal gusto se tratase. Queda luego para el resto superar la traición y volver a aprender a confiar, dejando en el pasado la ficción de sus vidas para recuperar la realidad que nunca quisieron abandonar. Esta es la historia de Keith Papini, el marido de la mujer que no estaba perdida. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.